podcast desde el enfoque. En esta oportunidad vamos a hablar sobre temas sociales, culturales, más que todo de pensamiento entre una época y otra, entre nuestros padres y la época que vivimos hoy en día. Y bueno, de aquí en adelante explicaremos y hablaremos sobre cómo pensaban nuestros padres en su sociedad, en su momento, en su época, y cómo piensan los chicos hoy en día. Y estas discrepancias o estas diferencias que hay entre una época y otra. ¿Cómo estamos, José? ¿Cómo estás, José? Bueno, los dos José. Exactamente. Podemos decir José al cuadrado, pues. Por supuesto. O sea, José, un 2 ahí. Pero bueno, sí, justamente un tema bastante interesante, lo que puede ser un pensamiento de antaño y un pensamiento contemporáneo. Creo que es algo que a veces muy pocas personas le han dado tanta importancia, o tal vez sí, pero podríamos decir que existe una diferencial entre lo que puede ser un conocimiento antiguo como un conocimiento previo. Antiguamente hablábamos de que, y ojo, es uno de los elementos más importantes que podríamos hablar aquí, es que nuestros padres no conocían el Internet. Y bueno, al no conocer el Internet se pierden de un mundo de posibilidades. Bueno, digamos que mucha gente indica de que nosotros estamos actualmente en lo que podría ser una segunda edad oscura, porque a pesar de que hay información, no sabemos cuál es la información real. Entonces, y mejor dicho, que la educación debe estar basada en que nosotros podamos discernir cuál es la información que esté más cercana a la realidad. Hoy en día hay muchas cosas que se dicen en el mundo, pero que, o sea, no sabemos al 100% que es real. Normalmente siempre existen las fake news, siempre existen. Y bueno, una de las cosas que yo siempre he visto es que, wow, digo una información, por ejemplo, no sé, Harry Potter, van a sacar una nueva serie de Harry Potter y siempre te dicen la típica, ¿es verdad? O ¿qué fuentes tuviste? En donde, bueno, como bien indicábamos desde el principio, existe una sobreinformación, pero esta sobreinformación podría generar una segunda edad oscura, no lo sé. Sin embargo, bueno, vamos a centrarnos en lo que verdaderamente es el tema y lo que es el choque cultural. Y bueno, lo que puede ser el conocimiento libre que tenemos hoy en día no lo teníamos nuestros padres. Además, un pensamiento diferente. Cuando hablamos de pensamientos diferentes, es que tal vez nuestros padres, posiblemente personas boomers, que tenían pensamientos un poco más, por ejemplo, pensamientos hoy en día tan mejor dicho, tan polémicos como, digamos, el conglomerado o la comunidad LGBT o todo eso, que antiguamente, en una época pasada, una persona LGBT podría ser considerada, digamos, o era considerada un lastre en la sociedad. Ok, ¿sientes que la educación o la experiencia te ha dado que la educación en la época de nuestros padres estaba mejor direccionada, al igual que la información? O es más que todo basado en muchos temas de tabú que existían en aquella época que ahora en esta oportunidad o en estos años no existen? Se conoce de estos movimientos, se conoce de esta nueva manera de expresión, se conoce de que la información, la educación y la libertad de pensamiento están reinando cada vez más en las distintas sociedades, pero muchos de nuestros padres siempre mencionan, y los adultos en general mayores siempre mencionan que la época que ellos vivieron, donde ellos vivieron su juventud, era mucho mejor porque había más orden, había más organización a la hora de mantener las cosas en calma y saber estructurar a las personas. Bueno, sí, no. Refuto y no refuto tanto lo que puede hacer esta teoría. ¿Por qué? Porque al final vivimos una constante evolución. Muchas teorías históricas dicen que al final estamos viviendo un bucle. Por ejemplo, vámonos a los Estados Unidos, problemas de inmigración. Pero ahora nos vamos a la antigua Roma. ¿Y quiénes eran los que hicieron que la Roma cayera? Los bárbaros. Ahora, ¿quiénes eran los bárbaros? ¿O por qué lo llamaban los bárbaros? Los extranjeros. Los extranjeros. ¿Y por qué le decían los bárbaros? Porque como era un idioma diferente, se les decían era pa. O sea,
que no tenía un idioma diferente, o sea, un idioma diferente al que tenían los romanos. Lo que quiere decir es que, o por ejemplo, antiguamente existían los bohemios, solamente que los bohemios tenían una forma diferente a como son ahorita. Lo que quiero decir es que el ciclo sigue. Desde un punto de vista existen las mismas cosas que existen ahorita. Antiguamente, cuando hablamos de temas de libertades sexuales, existían en la Grecia, existían. Y podemos ver cosas históricas que existen de eso. Pero hay algo muy importante aquí, y es cómo, o sea, es el pensamiento. Cómo ellos percibieron eso durante su momento y cómo nosotros lo estamos percibiendo durante este momento. Lo que quiere decir es que sí, vivimos en un bucle en donde constantemente estamos viviendo las mismas cosas. Durante el momento de nuestros padres, la comunidad LGBT existía, tenía tal vez un nombre diferente, existían más, no sé, digamos, bueno, vamos a decirlo en términos peyorativos, que estaban más en el closet, pero existían, no es que había menos más, existían, estaban. En donde lo que podríamos decir es que no es como tal un cambio de época, sino más que todo es que existe un cambio de pensamiento. Podríamos decir que tenemos más información, menos información, no lo sé, pero existe o sea, existen cosas. Por ejemplo, Carlos Marx, que estábamos hablando anteriormente. Carlos Marx, antes de su época, existían cosas. O sea, existían un pensamiento totalmente distinto como lo hizo Carlos Marx. Mejor dicho, Carlos Marx, desde mi punto de vista, hizo ver a las personas un enfoque totalmente diferente de su vida y un enfoque totalmente diferente de cómo percibir las ideas políticas de entonces, o hasta cómo percibir o cómo pudieron vivir ellos durante ese entonces. Porque antiguamente, hoy en día estamos viviendo en dos ideales políticos muy complejos, a pesar de que haya muchos, que son el capitalismo y el comunismo. Ok, y la libertad de información y también esto de la tecnología que cada vez va en aumento, que cada vez salen nuevas tecnologías, valga la redundancia, como inteligencia artificial, temas electrónicos, realmente el alcance y poner a las personas, el alcance a la mano de la nueva tecnología a las personas da para que exista mayor libertad a la hora de expresarse, da para que exista este libertinaje a la hora de dar opinión sobre algún tema, conociendo o desconociendo de algún punto de vista. Existe mayor libertad, sí te lo puedo decir, pero como también existe libertad, existe mayor nivel de represión o nivel mayor de censura. Hoy en día existen dos cosas muy importantes: la libertad de expresión, o que tú puedas expresar lo que en verdad sientes, y existe dentro de este lado lo que puede ser la censura, o mejor dicho, podríamos llamarlo, ¿cómo llamamos esto a lo que... cuando te censuran, cuando eres bloqueado completamente, que eso tiene un nombre en específico? Pero bueno, en fin, cuando tú eres simplemente bloqueado y vetado de las redes o de todo, porque bueno, tú simplemente tuviste una opinión, pero esa opinión no fue popular, y como no fue popular, o mejor dicho, estuvo en contra de una pequeña comunidad o una gran comunidad, simplemente fuiste censurado y fuiste bloqueado. Entonces, como existe también libertad de expresión, también existen otro tipo de cosas, como la libertad a que yo te pueda censurar, o la libertad a que yo simplemente no pueda hablar o que no te deje hablar, porque existe. Entiendo. Y de hecho, en estas libertades se basan mucho nuestros padres y las personas mayores a la hora de criar a los chicos. Y oye, realmente es alarmante que quieran criar a los chicos de hoy en día también de una manera como ellos fueron criados o como ellos vivieron. Obviamente el mundo en el que ellos crecieron ya no existe, porque es un mundo totalmente distinto en este siglo XXI, pero también hay que tener las bases bien centradas a la hora de qué le vas a inculcar a ese chico, cómo va a crecer, con qué raíces va a tener a la hora de educación y de información, que a la larga es lo que va a forjar su crecimiento, tanto personal, tanto en hábitos, en muchas cosas. La situación que tienen los chicos hoy en día tiene bastante, que está más diversificada, que incluso da pie a mayores libertades a la hora de expresión, de dar opinión y de hablar sobre un tema en específico. Entonces, de allí partimos que
nuestros padres no tenían eso, que era más organizada, era más estructurada la información, la educación, y a su vez la vida en sí, la sociedad era más estructurada, basándonos más que todo en lo que es que existían muchos tabúes que ya no existen, y que el alcance de la información, que podemos estar en un país y a su vez conocer qué sucede al otro lado del mundo en cuestión de segundos, también da mayores libertades a la hora de opinar sobre ese tema y de conocer. Sí, existe una globalización. Como tú bien decías, hoy en día puede suceder algo en Australia y aquí en Venezuela podemos saber que existen segundos, y más que saber, podemos tenemos la información, o sea, tenemos toda la información completa y a pesar de no estar allá. Entonces lo que quiere decir es que sí, existe una globalización hoy en día, y además de esa globalización existe una diversificación en cada una de las cosas que existen. ¿Existen tabú? Hoy en día sí, porque existen. Pero también, como existen tabú, existen mayor cantidad de libertades. Y eso hay que entenderlo. Y eso es parte de lo que puede hacer una generación pasada y una generación de hoy en día. Y bueno, tocará ver cómo es la generación del futuro. Ok, que existan mayores libertades, ¿es un avance o es un retroceso? Es un avance. En términos simples, es un avance. O sea, ¿cómo va a ser un retroceso existir menos libertades? Eso es un punto, pero al existir mayores libertades existe también mayor libertinaje. Entonces, ¿cómo controlas tú las reacciones de las personas ante una información? Tú tienes Ojo, supimos lo que sucedió en 2020 con el Black Lives Matter, que fue debido a que un policía asesinó a un ciudadano afroamericano en los Estados Unidos. Eso en épocas anteriores se hubiese minimizado la reacción de la comunidad, la reacción de la sociedad y del mundo en general. Pero en la sociedad que vivimos hoy en día, cuando incluso en ese momento se estaba viviendo una situación de pandemia de coronavirus, eso tuvo una explosión significativa, no solo en el ámbito político, social, sino también en distintos ámbitos dentro y fuera de los Estados Unidos. Es que, o sea, sí, podríamos hablar de que, o sea, libertad y libertinaje, hay mayor cantidad de libertinaje que puede generar que nosotros estemos, digamos, podríamos decirlo, como dicen muchas personas de la generación anterior, o como dicen nuestros padres, fin del mundo. Pero también existen cosas muy importantes, cosas que tener en cuenta, en que estamos en un estilo de vida diferente, pensamientos diferentes. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que las ideas políticas deben tener cosas diferentes. Mejor dicho, debemos, o sea, ¿somos libres? Sí. ¿Debemos buscar más libertad? Sí. Pero entre nosotros debemos entender que en mi libertad yo no puedo dañarte a ti. Así de simple. Y ese acuerdo en que yo debo tener libertad, tú debes tener libertad, tú eres libre de toda tu vida, yo soy libre de toda mi vida, en toda mi vida, disculpa, es que nosotros debemos tener un contrato social. Y entre todas las personas de una sociedad deben tener un contrato social en donde se indique lo que se debe realizar o lo que es posible realizar y lo que no, porque cosas que nosotros podríamos decir que existen mayor libertades, pero libertad de matar, eso no creo que sea una libertad, y debe existir un principio de ética, mejor dicho, en donde sí debe existir libertad, pero debe existir un contrato social que nos indique lo que debemos, más que lo que debemos, lo que no podemos hacer, es que mi libertad no afecte a la tuya. Es de mi punto de vista. Claro, tú también puedes decir que libertad no me afecta a la tuya, y que si yo vengo y agarro hoy en día, quiero mutilarme, quiero asesinarme por un suicidio, simplemente tengo la libertad de hacerlo. Podríamos decir que sí, pero también pudiéramos, o sea, y ojo, decir que es tu libertad puede ser un pensamiento un poco pesimista, puede ser un pensamiento un poco chimbo, pero al final podríamos también decirlo desde el punto de vista del suicidio. Una persona que se busca suicidar está saliendo de un problema o quiere eliminarse de todos los problemas, o mejor dicho, es valiente por salirse de los, o sea, es cobarde por salirse de los problemas, o es valiente por lo que está haciendo. O
O sea, es una pregunta bastante interesante y bastante incómoda. Porque Y bueno, al fin y al cabo, como ciudadanos o como individuos, somos dueños de nosotros mismos. Y somos dueños de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Y al fin y al cabo, como tú dices, es tratar de que nuestras acciones y nuestros pensamientos no afecten la vida y el entorno de otra persona, porque si no, no se viviría en comunidad. Y a su vez, el hecho de no vivir o no saber vivir en comunidad es donde vienen los problemas y con respecto a ciertos individuos. Por ejemplo, se hizo muy famoso, muy viral, una serie en Netflix de Jeffrey Dahmer. Él como individuo, él era una persona que se valía de sus pensamientos, de sus acciones, y se sentía en cierto modo responsable de sus acciones, pero cada uno de sus pensamientos y de sus actitudes interfería en la vida directamente de otra persona. Entonces ahí es donde volvemos, hasta que cierto punto la libertad te puede dar ese sentido de libertad, valga la redundancia, de que realmente puedes hacer lo que quieras, como quieras, y no va a haber consecuencias al respecto. una cosa muy importante es que toda acción tiene una consecuencia, sea cual sea. O sea, toda acción tiene una consecuencia. Hoy en día, cualquier cosa que hagamos, al final va a tener una consecuencia que muchos la pueden ver positiva, muchos la pueden ser negativa, así que las consecuencias siempre van a estar. Ahora, ¿qué tan positiva puede ser en esas consecuencias o qué tan negativa puede ser? Ahí es donde está la pregunta. Desde mi punto de vista, ahí es donde está. Porque siempre van a haber consecuencias. O sea, se va la luz, tiene una consecuencia. Ahora, esa consecuencia es más negativa que positiva, desde mi punto de vista. Pero también podríamos decir que, no sé, por ejemplo, es gratis, o vamos a poner un ejemplo, van a regalar a todos los ciudadanos zapatos nuevos. Tiene una consecuencia, pero la consecuencia puede ser más positiva. O sea, al final podríamos verlo desde diferentes formas, pero las cosas pueden ser negativas o positivas. O sea, más que pensar en la libertad, podemos pensar en que las cosas siempre van a tener una consecuencia y pueden ser positivas o negativas, y tú tienes que asumir eso. Tú tienes que asumir esa responsabilidad, si es positivo o si es negativo. O sea, tienes que asumirlo, porque así al final, y tener en cuenta es que así es como son las situaciones. La cosa es, la muerte de un ciudadano por cuenta propia, ¿es positiva o puede ser negativa? Por ejemplo, o mejor dicho, uno de los libros más importantes en su momento, que quiso establecer los límites entre la psicología y entre la psicología y la sociología, era el suicidio. Y el libro del suicidio, que ahorita no me acuerdo no me acuerdo mucho acerca del autor, el libro establecía de que había cuestiones sociales que nos afectaban a nosotros. Por ejemplo, en ese entonces, bueno, la sociedad japonesa, o mejor dicho, que tenía un nivel de suicidio bastante alto, generaba consecuencias para que los chicos se suicidaran. Hoy en día podemos ver que sí, pueden existir consecuencias sociales que nos afecten a nosotros, y bueno, queramos suicidarnos. Por ejemplo, un poco acerca del homosexualismo. En diferentes países, a veces, por ejemplo, ser homosexual en un país está penado con muerte, o, por ejemplo, puede estar penado con años de cárcel, que muchas personas prefieren suicidarse que estar viviendo en ese país. O mejor dicho, viviendo esa realidad, como muchas otras personas pueden simplemente tomar la decisión o su libertad de hacer millones de cosas, pero salir de ese país. O por ejemplo, muchas mujeres que viven en países en donde no están en sus mayores cantidades de libertad, y a fin de cuentas buscan salir de ahí para tener mayor libertad. Pero hay algo aquí muy importante. ¿Qué es lo que se dice de esos países? Que tienen un pensamiento antiguo. O sea, que pensar en que la homosexualidad como un elemento, como un elemento, para decirlo de una forma u otra, o sea, como un elemento social. Sí, mejor dicho. O sea, pensar en la homosexualidad, podríamos decir, se ve como un elemento antiguo, pero los griegos practicaban, había, mejor dicho, orgías,
Había muchas cosas que en donde la homosexualidad era libre. Lo que te quiero decir es que al final vivimos en un ciclo. Sí, Y ese ciclo va a estar, y siempre va a haber un choque cultural entre una sociedad y otra. Mejor dicho, entre los jóvenes y los más jóvenes. Lo que quiere decir es que nosotros al final vamos a tener un choque cultural con las próximas personas que van a venir, y así va a ser sucesivamente. La cosa es que ese choque cultural sea finalmente fructífero, pero no sea al final un choque cultural que pueda generar una guerra. No creo que pueda llegar así, podríamos ponerlo en duda, sin ningún tipo de problema, pero podríamos indicar de que, o sea, siempre va a haber un choque cultural. Siempre va a haber un choque cultural entre una sociedad u otra. Lo importante es saberlo manejar. Y bueno, podemos terminar con y para finalizar, bueno, al final de cuentas existen cosas llamadas libertades, otras llamadas libertinaje, y existe un choque cultural entre muchas culturas, y más de capa, o sea, no estamos hablando aquí de culturas entre una sociedad u otra, sino está hablando de culturas o sea, sociedades generacionales. Y bueno, una generación choca con otra por tener pensamientos diferentes, ¿verdad? Y bueno, estos pensamientos diferentes al final lo que genera es que... Pero al fin y al cabo, una generación cría a la otra. Sí. Una generación forja a la otra. Como, o sea, si se vuelve cíclica, si se vuelve en este círculo vicioso que llamamos y conocemos, es porque nuestros hijos puedan repetir el patrón de nuestros padres o de nuestros abuelos. Porque ahí, al fin y al cabo, lo que más se pone en duda, y es que cuando nuestros hijos crecen, ojo, no tengo hijos, pero la experiencia con mi padre puede ser así, que cuando unos hijos crecen, forjan un comportamiento debido al entorno en el que crecen y a lo que ellos ven y a la información que reciben y a la educación que reciben. Pero es que la información al final no va a ser la misma. Por ejemplo, una de las cosas en particulares es que tú viviste cosas que son únicas de tu generación, o que nosotros vivimos únicas de nuestra generación. Tú eres de un lugar del país, y eso lo sabemos. Yo soy de otro lugar del país que, digamos, está más o menos lejano. Ok, sí. Más o menos. A pesar de que tengamos al mar presente en el frente. Pero lo que te quiero decir con esto es que, a pesar de todo, nosotros tenemos un pensamiento, no digamos igual, pero tenemos un sentido de cómo ver las cosas diferentes, como vieron nuestras generaciones, a pesar de que tenemos crianzas diferentes. Sí, el punto Y en el que posiblemente nuestros padres tengan pensamientos igual. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Nosotros al final vivimos situaciones que fueron cercanas. Por ejemplo, vivimos el COVID, un tiempo de encierro. Segundo, estuvimos en una universidad casi, digamos, contemporáneamente, y vivimos lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo en nuestra universidad, que pasaron cosas. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que vivimos cosas tan iguales que eso nos forja un pensamiento. O sea, no sé si sí, un patrón de pensamiento. Y nuestros padres vivieron cosas que los forjaron un patrón de pensamiento. Y eso es lo que está ocurriendo, o eso es lo que ocurre. O sea, más que todo es darnos cuenta de que las cosas que nosotros estamos viviendo forman un patrón de pensamiento. O sea, hoy en día estamos viendo una mayor cantidad de libertades, cosas que no tenían nuestros padres, y ellos se aferran a estas cosas por el simple hecho que las desconocen, y porque no están dispuestos a estar, o estar dentro de esto por el único hecho de que ellos vivieron de una generación diferente, y las personas de su generación ya tienen ese patrón de pensamiento. Ahora nosotros, que estamos viviendo dentro de esta generación, vivimos dentro o tenemos este patrón de pensamiento, y al final, cuando llegamos por 40, 50, 60 años, se nos va a ser difícil ver otra cosa por el simple hecho, a pesar de que sean mejores, de que sean positivas, por el simple hecho de que vivimos nuestro patrón. Y así al finalmente es como vivimos nuestras cosas. Por ejemplo, mi abuelo al día de hoy no sabe enviar un mensaje, sabe llamar, pero para él el teléfono es como una aberración. Lo tengo, llamo, o sea, no sé, busco, lo busco, se dificulta, es un problema, la tecnología, cómo arreglo esto, cómo hago aquello, cómo me adapto. Creo que más que todo es un tema de adaptación.
al entorno actual, o porque su crianza o su entorno, su vida, sus raíces se forjaron y se hicieron tan fuertes que a la hora de adaptarte a lo nuevo te cuesta un poco más. Siempre va a costar, siempre cuesta. Pero cuando tú vienes de una generación en donde eso ya está, simplemente no te adaptas, ya está ahí. O sea, simplemente no tienes que hacer una fuerza para aprender esto. Simplemente ya eso está ahí y vive junto contigo. Entonces está él o la generación pasada, o mejor dicho nuestros padres, que simplemente se pueden rehusar a decir no quiero esto, como también pueden decir voy a entrar dentro de este proceso. Son muy pocos, pero existen. Sí, por supuesto. Pero al fin y al cabo, en su mayoría, lo que hacen es rechazar, puede ser. O simplemente no tomar hablan desde un punto de ignorancia, desde un punto de desconocimiento. Podemos hablar desde un punto de ignorancia, pero también lo hablan desde su punto de vista. O sea, yo veo esto, pero lo veo desde mi punto de vista. O sea, es como, yo lo estoy viendo aquí, pero yo estoy aquí. O sea, no me meto en eso, pero lo veo. Puedo aceptarlo, pero estoy aquí lejano. O sea, estamos lejitos. O sea, no estamos cercanos. Existe como decir, o sea, podemos llevarlo no es un choque, sino una diferencia generacional. Para decirlo de un tema más fácil. O sea, pasamos desde un momento de que sí, hablamos de un choque, pero ya no estamos hablando de choque, estamos hablando de una diferencia generacional. La acepto, pero no la comparto, así de simple. O sea, así, viendo, o sea, hablando sobre este tema y sabiendo de que las cosas son cíclicas, se me vino mucho a la mente el tema político venezolano, que es porque, o sea, tú naciste en socialismo. O sea, lo único que conoces es este proceso político que ha reinado en Venezuela durante más de 20 años. Yo también conozco solamente eso porque es lo único que he vivido. De allí, lo que quiero dar a entender, o lo que quiero explicar, es que quizás nuestros padres o nuestros abuelos vivieron ciertos momentos, ciertas situaciones que le hicieron llevar a tomar las decisiones que tomaron para que esto ahora esté ocurriendo. Luego nosotros tomaremos ciertas decisiones debido a lo que conocemos en pro de rechazar lo que ocurre o en pro de aceptarlo. De rechazar la situación que estamos viviendo, porque esto es lo que estamos viviendo. Y posiblemente pase que esa generación... Pero sin conocer la otra parte de la moneda, que es esa parte que ellos rechazaron en su momento. Exacto. Y en su momento, tal vez nuestro futuro, o sea, la futura generación no conozca, lo que es socialismo. Y tal vez en el futuro quiera volver a esto. O sea, no, al final no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que nuestro ambiente moldea lo que somos. Y simplemente vamos a actuar a través de eso. Y la futura generación lo va igualmente moldear y va a actuar a través de eso. Nosotros, de individuos, forjamos el entorno o el entorno nos forja a nosotros. No, para mí el ambiente forja simplemente al individuo, así de simple. O sea, ya tú vienes donde están unas leyes preestablecidas. Tú tienes unas leyes, tú tienes que cumplirlas, así de simple. Pero está este pensamiento o esta iniciativa de que tú, de acuerdo a tus pensamientos, de acuerdo a tus decisiones y tus acciones, forjas tu realidad. Claro, pero para tú forjar esta realidad, tienes que rechazar la realidad pasada. Porque es como tú vives dentro de este sistema, para llamarlo de una forma. Si tú no estás de acuerdo dentro de este sistema, simplemente, efectivamente, si no estás de acuerdo dentro de este sistema, sal del sistema. O trato de rechazarlo del sistema. Pero en este momento estás. Y tienes que rechazarlo estando dentro del sistema. Tienes que vivir con él. Tienes que vivir con él. Y tienes que aprender de él. Y tienes que buscar sus debilidades para poder decir, no funciona por esto, por esto y por esto, y quiero crear esto y esto y esto. Pero bueno, al final esto es lo que hemos hablado el día de hoy. Esta es la conclusión. Si tienes una conclusión diferente, que para mí, digamos, es distancia, distancia generacional, no es choque, existe una distancia. Pero estos estilos de pensamiento al final sí nos hacen a nosotros moldear un poco lo que son nuestros pensamientos actuales con nuestros pensamientos, digamos, anteriores.
o futuros. O sea, venimos de un pasado, estamos en un presente, vamos a un futuro. Actualmente este es nuestro presente y el futuro va a ser de otro. Pero si hay una especie de control de información, de educación, forja las raíces para que se transforme en el futuro. Porque es lo que se busca, una mejor sociedad, una mejor transformación en el futuro. No digo que hay cierta distancia generacional, sino más que todo falta de información o falta de interés a la hora de recibir esa información, que a su vez va a llegar a hacer vínculo y a congeniar una sociedad o una generación con otra. Podríamos hablarlo, sin embargo, una cosa muy importante, y lo hablaba en el trabajo, y era que todos somos personas diferentes y concebimos las cosas de una manera diferente. Así que al final, para mí sí existe una distancia cultural, y bueno, para ti sí existe como que esta falta de información. Al final, las dos son válidas, y bueno, podremos proseguir en un próximo podcast, pero bueno, por el momento eso es lo que tenemos para hoy. Para y bueno, me me despido, un gusto, y bueno, nos vemos en un próximo podcast desde otro enfoque.